¿Y si te dijera que la persona que crees ser no es más que un personaje principal en una obra de teatro que nunca supiste que estabas interpretando? Que cada decisión que tomas, cada miedo que sientes y cada deseo que te mueve no son originalmente tuyos, sino el eco de un guión escrito hace mucho tiempo por manos invisibles. No hablo de una conspiración externa, ni de fuerzas místicas que controlan tu destino. Hablo de un mecanismo mucho más íntimo y profundo, un sistema de control que opera desde el único lugar en el que nunca se te ocurrió mirar, tu interior. Te han enseñado a construir una identidad, a pulirla, a defenderla. Te han convencido de que eres una sola voz, una sola conciencia, una entidad unificada que navega por el mundo. Pero esa es la primera y más grande de las mentiras, la que sostiene todo el edificio de tu realidad. Dentro de ti no hay un rey, sino un parlamento ruidoso y conflictivo, un elenco de personajes ocultos, cada uno con su propia historia, sus propios miedos y sus propias ambiciones. Y tú, el que ahora me escuchas, no eres el director de la orquesta, sino el resultado de su caótica sinfonía. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría psicológica, es un mapa de tu propia arquitectura interna, un conocimiento oculto que ha sido susurrado en escuelas filosóficas y tradiciones antiguas, pero que ha sido deliberadamente ignorado por la cultura moderna, porque mantenerte fragmentado y en conflicto es la forma más eficaz de controlarte. En los próximos minutos no solo te revelaré quiénes son estos actores que viven dentro de ti, sino que te enseñaré a reconocer sus voces, a entender sus motivaciones y, finalmente, a tomar el control del escenario. Si sientes que hay algo más grande esperándote, si alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo una vida que no es del todo tuya, no estás loco, estás despertando. Y este es el manual para tu despertar. Sigue escuchando, porque la revelación más importante de tu vida está a punto de comenzar. Para entender el origen de esta fragmentación interna, debemos viajar al momento más vulnerable y maleable de nuestra existencia, la infancia. Un niño no nace con un ego definido, no nace con una identidad sólida. Nace como un océano de potencialidades, una pura conciencia perceptiva. Sin embargo, desde el primer día comienza el proceso de condicionamiento. La familia, la escuela, la sociedad, todos actúan como escultores de una estatua que el niño no ha elegido ser. Cada vez que escucha frases como «sé un niño bueno», las niñas no hacen eso. «No llores, tienes que ser fuerte». Una pequeña parte de su ser auténtico es cortada y desechada. Para sobrevivir, para ser amado, para pertenecer, el niño aprende a crear máscaras. Primero, aparece el complaciente, el personaje diseñado para agradar a los padres y figuras de autoridad. Este actor interno aprende que el amor es condicional, que se gana a través del sacrificio de las propias necesidades. Luego, para navegar el duro patio del colegio, emerge el fuerte, el que reprime la vulnerabilidad y el miedo para no ser visto como débil. Quizás también nace el rebelde, como una reacción desesperada por proteger un último reducto de individualidad frente a la presión abrumadora de la conformidad. Estos no son simples cambios de humor, son subpersonalidades complejas y estructuradas, con sus propias creencias, emociones y patrones de comportamiento. La neurociencia nos muestra que estas experiencias tempranas crean caminos neuronales increíblemente fuertes. Cada máscara que creamos es un circuito cerebral que se refuerza con la repetición. El psicólogo suizo Carl Jung llamó a la máscara social principal la persona, la cara que presentamos al mundo. Pero lo que Jung y otras tradiciones de sabiduría sabían es que detrás de esa primera máscara se esconden muchas otras. Lo que la sociedad moderna convenientemente olvida es que este proceso
aunque necesario para la socialización, tiene un coste devastador. El niño, ahora adulto, olvida que lleva máscaras. Cree que él es el complaciente, que él es el fuerte, que él es el rebelde. Se identifica completamente con sus mecanismos de supervivencia sin darse cuenta de que la conciencia que observa todo eso, el ser original, ha quedado sepultado bajo capas y capas de condicionamiento. Y aquí yace la raíz de la mayoría del sufrimiento humano, la guerra civil interna entre estos personajes que luchan por el control. El complaciente quiere decir que sí a todo para ser aceptado, mientras el rebelde anhela gritar que no para sentirse libre. El fuerte te impide pedir ayuda cuando más la necesitas, mientras una parte infantil y vulnerable llora en silencio en el sótano de tu psique. Vives en una casa dividida y ni siquiera te han entregado los planos. Pero este desconocimiento no es casual. Es un paradigma fundamental que sostiene nuestras estructuras sociales. Porque un individuo verdaderamente integrado, que ha reconocido y armonizado a sus actores internos, es impredecible, ingobernable y sobre todo libre. Y la libertad individual es la mayor amenaza para un sistema que se alimenta de la conformidad masiva. Por eso, este conocimiento no se enseña en las escuelas. Por eso, lo que te estoy contando puede sonarte extraño o incluso amenazador. Estás a punto de conocer al guardián que protege este sistema de ignorancia, un personaje que vive dentro de ti y cuyo único trabajo es asegurarse de que nunca descubras la verdad. Dentro de este teatro de la psique hay un personaje que ostenta un poder desproporcionado. No es el más inteligente, ni el más creativo, ni el más amoroso. Es simplemente el más ruidoso y el más leal al sistema establecido. Es el guardián del paradigma, también conocido como el crítico interno. Su voz es esa que te susurra al oído que no eres lo suficientemente bueno, que no te arriesgues, que quién te crees que eres para intentar algo así. Su función no es malvada en su origen. Nació como un mecanismo de protección. En la infancia, su trabajo era asegurarse de que no te desviaras de las normas familiares o sociales para evitar el castigo o el rechazo. Si tus padres te decían que no debías alzar la voz, el guardián interiorizaba esa regla y te castigaba con sentimientos de culpa o vergüenza cada vez que sentías el impulso de expresarte con fuerza. Era una estrategia de supervivencia. El problema es que este guardián nunca fue actualizado. Sigue operando con el sistema operativo obsoleto de tu infancia. Ahora eres un adulto, pero el guardián sigue tratándote como a un niño de 5 años, aplicando las mismas reglas rígidas y temerosas a un mundo mucho más complejo. Este personaje es el principal antagonista de tu crecimiento. Cualquier intento de cambio, cualquier paso hacia la autenticidad, cualquier movimiento para salir de tu zona de confort será detectado por su radar como una amenaza existencial. Y su respuesta es siempre la misma: un bombardeo de miedo, duda y autocrítica. La psicología cognitiva ha estudiado este fenómeno extensamente, llamándolo distorsiones cognitivas o pensamientos automáticos negativos. Filósofos estoicos como Marco Aurelio hablaban de la necesidad de examinar nuestros juicios internos, reconociendo que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellos. El guardián es el maestro de las interpretaciones catastróficas. Si cometes un pequeño error en el trabajo, el guardián no lo ve como un error, sino como la prueba definitiva de que eres un fraude y que serás despedido inminentemente. Si una relación termina, no lo interpreta como una experiencia de aprendizaje, sino como la confirmación de que no eres digno de amor y morirás solo. Utiliza un lenguaje absolutista: siempre, nunca, todo, nada. No hay matices en su mundo.
solo el blanco y negro del éxito y el fracaso, de la seguridad y el peligro. Este mecanismo es tan eficaz porque se disfraza de tu propia voz, de la voz de la razón y la prudencia. Crees que eres tú siendo realista, cuando en realidad es un programa de miedo intentando mantenerte a salvo en una jaula que él mismo ha construido. Lo que nadie explica es que la fuerza del guardián proviene de tu creencia en él. Cada vez que aceptas su crítica como una verdad absoluta, le cedes tu poder. Te conviertes en un prisionero que obedece ciegamente a su carcelero, sin darte cuenta de que la puerta de la celda siempre ha estado abierta. La revelación fundamental aquí no es luchar contra el guardián, ni intentar silenciarlo. Eso solo lo haría más fuerte. La clave es hacer algo radicalmente diferente, observarlo, reconocer su voz como lo que es, un eco del pasado, un programa de protección obsoleto. Pero para hacer eso, otra parte de ti debe despertar, una parte que ha estado dormida, esperando el momento adecuado para empezar a hacer las preguntas incómodas. La vida, tal como la conoces, transcurre sobre un guión predecible. Te despiertas, trabajas, cumples con tus obligaciones, buscas momentos de placer y evitas el dolor. El guardián interno se asegura de que no te desvíes demasiado del camino marcado, y la mayoría de tus otros personajes internos han aprendido a coexistir en una tregua incómoda. Pero un día algo sucede. Puede ser una crisis como la pérdida de un trabajo o una relación. Puede ser un éxito que, para tu sorpresa, te deja sintiéndote vacío. O puede ser algo tan sutil como una pregunta que aparece en tu mente en un momento de silencio. ¿Esto es todo? ¿Realmente esta es la vida que quiero vivir? En ese instante, un nuevo personaje emerge de las sombras. Es el buscador. Este arquetipo no es una invención moderna. Es tan antiguo como la humanidad misma. Es Ulises anhelando volver a Ítaca. Es el Buda abandonando su palacio. Es todo ser humano que alguna vez ha sentido que debe haber algo más en la existencia que simplemente nacer, reproducirse y morir. El despertar del buscador es el punto de inflexión en tu narrativa personal. Es el momento en que la disonancia cognitiva se vuelve insoportable. La disonancia entre la vida que estás viviendo y la vida que una parte profunda de ti sabe que podrías estar viviendo. El buscador no acepta las respuestas fáciles que el guardián le ofrece. Cuando el guardián dice, no pienses en eso, solo sigue adelante, es peligroso. El buscador pregunta, ¿por qué es peligroso? ¿Peligroso para quién? Cuando la sociedad dice, el éxito es tener más dinero y estatus. El buscador pregunta, ¿y por qué conozco a tanta gente exitosa que es profundamente infeliz? Este personaje es tu impulso innato hacia el crecimiento, la verdad y la autenticidad. No se alimenta de respuestas, se alimenta de preguntas. Es la encarnación de la curiosidad socrática, la voluntad de admitir solo sé que no sé nada como punto de partida para un conocimiento más profundo. Su aparición crea un conflicto directo con el guardián, cuyo trabajo es mantener el status quo. Esta es la gran batalla por el alma que se libra dentro de ti. El guardián utilizará todo su arsenal. Te llamará egoísta por querer algo más, te recordará tus fracasos pasados, proyectará futuros terroríficos. Pero el buscador tiene un arma que el guardián no puede contrarrestar, un profundo y persistente anhelo de significado. Este no es un simple deseo de sentirse bien, es una necesidad existencial de vivir una vida que se sienta real, auténtica, tuya. El sociólogo Zygmunt Bauman describió nuestra era como una modernidad líquida, donde las identidades son fluidas y precarias. En este contexto, el buscador se convierte en una figura aún más crucial. Es la brújula interna que busca un norte verdadero en un mundo de valores cambiantes y verdades relativas. La emergencia del buscador es el primer paso real hacia la liberación.
Es la señal de que estás listo para ir más allá de los límites del mapa que te dieron. Pero este viaje no es hacia el exterior, hacia un nuevo país o una nueva carrera. El buscador te está invitando a un viaje mucho más aterrador y fascinante. Un viaje al vasto y desconocido territorio de tu propio ser. Un lugar donde no solo encontrarás las respuestas que buscas, sino también las partes de ti que ni siquiera sabías que habías perdido. Una vez que el buscador ha despertado, te guía a un lugar secreto dentro de tu psique, un lugar que el guardián ha mantenido cerrado bajo llave. Es un espacio simbólico que podríamos llamar la biblioteca de los yoes olvidados. No, es una metáfora poética, es una realidad psicológica. En esta biblioteca, cada libro es una versión de ti que podría haber sido una vida potencial que fue descartada, un talento que fue suprimido, un sueño que fue ridiculizado hasta que lo abandonaste. Aquí encuentras el libro del artista que dejaste de ser cuando un profesor te dijo que no tenías talento para dibujar. Al lado está el libro del músico, cubierto de polvo desde que tus padres te convencieron de que estudiaras una carrera de verdad. Hay volúmenes enteros dedicados al aventurero que quería viajar por el mundo, pero que fue silenciado por el miedo a la incertidumbre. También está el filósofo, el científico, el sanador, vidas enteras, personalidades completas, esperando en silencio en las estanterías de tu inconsciente. La psicología del desarrollo, especialmente en la obra de teóricos como Erik Erikson, nos muestra que en cada etapa de la vida tomamos decisiones que definen nuestra identidad, pero cada decisión a favor de una identidad implica el rechazo de otras. La verdad ignorada es que esas identidades rechazadas no mueren. Se retiran al inconsciente, convirtiéndose en lo que el psicólogo James Hillman llamaba fantasmas en la guardería, presencias invisibles que siguen influyendo en nuestra vida de formas misteriosas. ¿Alguna vez has sentido una melancolía inexplicable al escuchar una cierta pieza musical? Quizás es el músico olvidado llorando en su rincón. Sientes una extraña fascinación por las historias de viajes a lugares lejanos. Es el aventurero susurrándote desde su libro polvoriento. Estos yoes olvidados son la fuente de muchos de nuestros anhelos más profundos y de nuestros conflictos más inexplicables. La sensación de vacío que muchas personas sienten, incluso en medio de una vida exitosa, a menudo proviene del clamor silencioso de estas partes no vividas de sí mismas. Quieren ser vistas, reconocidas, integradas. El paradigma moderno nos obliga a elegir una sola identidad y a aferrarnos a ella. Nos pide que seamos especialistas, que nos definamos por nuestro trabajo o nuestro rol social. Este es un empobrecimiento radical del ser humano. Antiguas tradiciones, como las de los chamanes que adoptaban diferentes personalidades de poder, o incluso el concepto renacentista del uomo universale, el hombre universal, entendían la importancia de cultivar múltiples facetas del ser. El guardián interno odia esta biblioteca. Para él es un lugar de caos y fracaso, un recordatorio de todo lo que no eres. Su estrategia es mantener la puerta cerrada, convenciéndote de que es mejor no mirar atrás, no pensar en lo que podría haber sido. Pero el buscador sabe que en esta biblioteca no se encuentra el lamento, sino el tesoro. Cada libro contiene una energía, una habilidad, una pasión que te pertenece. No se trata de abandonar tu vida actual para convertirte en un pintor bohemio de la noche a la mañana. Se trata de un proceso de integración, de abrir el libro del artista y permitirte volver a dibujar, aunque sea solo para ti, de escuchar al aventurero y planificar un pequeño viaje a un lugar desconocido, de reconocer que no eres una sola nota, sino una sinfonía completa. Al hacerlo, no solo enriqueces tu vida presente, sino que también sanas las heridas del pasado.
Le estás diciendo a esas partes abandonadas de ti mismo: te veo, te valoro, eres bienvenido a casa. Pero hay una sección en esta biblioteca, la más oscura y la más temida, que el guardián protege con una ferocidad especial. Un lugar que contiene no los sueños que abandonaste, sino las partes de ti que te enseñaron a odiar. En lo más profundo de la biblioteca de los yoes olvidados, detrás de una puerta pesada y oxidada, se encuentra la sección prohibida. Aquí no residen los sueños dorados ni los talentos brillantes. Aquí habita lo que Carl Jung denominó la sombra. Todas las partes de nosotros mismos que consideramos inaceptables y que por tanto hemos reprimido y negado. Aquí vive la ira que te enseñaron a no expresar, la envidia que te dijeron que era pecado, la pereza, la lujuria, el egoísmo, la codicia, todos los impulsos y rasgos que no encajan con la imagen idealizada de ti mismo que intentas proyectar al mundo. El guardián del paradigma no solo custodia esta puerta, sino que te convence de que no hay nada tuyo detrás de ella. Te dice que esa oscuridad pertenece a los otros. Y así caemos en el mecanismo de la proyección. Vemos nuestra propia ira reprimida en el conductor que nos cierra el paso en el tráfico. Vemos nuestra propia envidia negada en el éxito de un colega. Vemos nuestra propia pereza oculta en aquellos que criticamos por no esforzarse lo suficiente. El mundo exterior se convierte en una pantalla donde proyectamos las películas de terror de nuestro propio inconsciente. Lo que nadie explica es que este acto de negación y proyección tiene un coste energético inmenso. Mantener a la sombra encerrada requiere una cantidad monumental de fuerza psíquica, una fuerza que podría ser utilizada para construir, crear y vivir. Peor aún, cuanto más reprimimos estas cualidades, más poder ganan en la oscuridad. Se convierten en demonios autónomos que pueden secuestrar nuestro comportamiento en momentos de estrés o debilidad. El ataque de ira desproporcionado por un asunto trivial, el acto de autosabotaje que arruina una gran oportunidad, la atracción inexplicable hacia situaciones o personas destructivas. A menudo, estas son las manifestaciones de una sombra que ha estado hambrienta de atención durante demasiado tiempo. Los textos filosóficos de Nietzsche exploran esta idea con su concepto del abismo. Cuando miras fijamente al abismo, el abismo también te mira a ti. Integrar la sombra no significa convertirse en una persona iracunda, envidiosa o perezosa. Eso es lo que el guardián quiere que creas para mantenerte alejado. Integrar la sombra significa reconocer que esos impulsos existen dentro de ti, como existen dentro de todo ser humano. Significa retirar las proyecciones y admitir: sí, esa ira también es mía, esa envidia también es mía. Es un acto de humildad y honestidad radical. El secreto que oculta la sombra es que cada uno de sus rasgos negativos es la distorsión de una cualidad positiva y poderosa. La ira, una vez reconocida y entendida, se convierte en una fuerza increíble para establecer límites saludables y luchar contra la injusticia. La envidia, cuando se examina, nos muestra lo que realmente anhelamos, convirtiéndose en un mapa para nuestras aspiraciones. La pereza puede ser una señal de que necesitamos descanso o de que estamos trabajando en algo que no está alineado con nuestro propósito. En la oscuridad de la sombra se encuentra el oro. Es el dragón que guarda el tesoro. Al enfrentarte a él, no solo recuperas las partes perdidas de ti mismo, sino que te vuelves un ser humano completo, íntegro. Dejas de ser una caricatura de virtud y te conviertes en una persona real, con luces y sombras. Este es quizás el paso más difícil en el viaje del buscador, porque requiere el coraje de mirar lo que más tememos de nosotros mismos. Pero es también el más liberador, porque solo cuando dejas de luchar contra tu propia oscuridad,
puedes empezar a usar su poder. Y es entonces cuando te das cuenta de que estos personajes internos no son enemigos a los que vencer, sino una orquesta que necesita un director. Has visitado la biblioteca de los yoes olvidados y has tenido el coraje de abrir la puerta de la sombra. Ahora, el buscador te lleva a un nuevo nivel de comprensión. Te das cuenta de que tu vida diaria es el escenario donde todos estos personajes internos, el complaciente, el guardián, el rebelde, el artista olvidado, la sombra y muchos otros, actúan constantemente, a menudo sin que te des cuenta. Y esta sinfonía de voces, a veces armoniosa pero a menudo cacofónica, es lo que da forma a tu realidad. Veamos una aplicación práctica. Imagina que en tu trabajo se presenta la oportunidad de liderar un proyecto importante. Es un desafío, pero también una gran oportunidad de crecimiento. En ese momento, el parlamento interno entra en sesión de emergencia. El buscador se entusiasma. Esta es la oportunidad que estábamos esperando para demostrar nuestra valía y aprender algo nuevo. Inmediatamente, el guardián del paradigma interrumpe a gritos. «¡Estás loco! Es demasiada responsabilidad. No estás preparado. Vas a fracasar y todos se darán cuenta de que eres un fraude». Mientras tanto, el complaciente susurra nerviosamente. ¿Y si al aceptar ofendo a mi compañero que también quería el puesto? Mejor no crear problemas. Desde el sótano, la sombra, en su forma de autosabotaje, podría pensar: no te lo mereces de todas formas. Es mejor rechazarlo antes de que descubran que no vales nada. Quizás una parte infantil dentro de ti siente pánico ante la idea de tener tanta responsabilidad. El resultado de esta batalla interna determinará tu decisión externa. Si la voz del guardián es la más fuerte, probablemente rechazarás la oportunidad, justificándote con excusas racionales como «no es el momento adecuado» o «estoy demasiado ocupado». Crees que has tomado una decisión lógica, pero en realidad has sido gobernado por un programa de miedo infantil. Ahora, apliquemos esto a las relaciones. Conoces a alguien y sientes una conexión profunda. El buscador y una parte romántica de ti se sienten llenos de esperanza. Pero entonces, el guardián, basándose en heridas pasadas, advierte: cuidado, recuerda cómo sufriste la última vez. No te abras demasiado, te volverán a hacer daño. Si una parte de tu sombra proyecta sus propias inseguridades, empezarás a buscar defectos en la otra persona, a encontrar razones para sabotear la conexión antes de que se vuelva demasiado íntima. El complaciente podría hacerte aceptar comportamientos que no te gustan solo para mantener la paz y no ser abandonado. Cada interacción, cada decisión, desde qué comes para cenar hasta con quién te casas, está influenciada por esta dinámica interna. Lo que nadie te explica es que la falta de conciencia sobre este proceso es la definición misma de no ser libre. Es vivir como una marioneta cuyos hilos son movidos por fuerzas internas que no comprendes. La psicología humana es este constante diálogo. Cuando decimos, una parte de mí quiere esto, pero otra parte quiere aquello, no estamos usando una simple figura retórica. Estamos describiendo con precisión la realidad de nuestra psique fragmentada. El gran secreto no es eliminar a estos personajes, porque son partes intrínsecas de ti. El secreto es empezar a conocerlos, darles un nombre, entender su historia. ¿Cuándo nació este personaje? ¿De qué intenta protegerme? ¿Qué es lo que realmente necesita? Al hacer estas preguntas, pasas de ser un participante inconsciente en el drama a ser un observador consciente. Y este cambio de perspectiva es el que lo cambia todo. Te sitúa en un lugar desde el cual puedes empezar a dirigir la obra, en lugar de ser arrastrado por ella.
un lugar que las tradiciones de sabiduría han descrito durante milenios, un lugar de poder y serenidad inmensos. Has reconocido la existencia de tu elenco interno y has visto cómo sus conflictos dirigen tu vida. Te sientes como el espectador de una obra caótica que se desarrolla en tu propia mente. El ruido de las voces es abrumador. El guardián grita advertencias, el buscador exige respuestas, la sombra susurra tentaciones. En medio de este tumulto, el buscador te revela el siguiente paso del viaje, la revelación más profunda hasta ahora. Te invita a abandonar tu asiento en el patio de butacas y a subir a un lugar elevado y silencioso, el balcón del observador. Este no es un personaje más en la obra, es una cualidad de la conciencia misma, es la capacidad pura de atestiguar, sin juicio, sin análisis, sin intentar cambiar nada. Es la parte de ti que puede observar tus pensamientos sin creer que son tú. Es la parte que puede sentir una emoción intensa, como la ira o el miedo, sin ser consumido por ella. Las tradiciones de sabiduría de todo el mundo han hablado de este estado. En el budismo se le llama mindfulness o conciencia testigo. Los estoicos, como Epicteto, lo llamaban la facultad de la atención, prososhe, la capacidad de observar nuestros propios juicios. En la neurociencia moderna se asocia con la actividad de la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la autoconciencia y la regulación emocional. Cuando te sitúas en el balcón del observador, el escenario no cambia, la obra continúa. El guardián sigue gritando, el complaciente sigue suplicando, pero tu relación con ellos se transforma radicalmente. Ya no estás en el escenario, siendo arrastrado por los actores. Estás en el balcón, observando la obra con una serena distancia. Desde esta perspectiva, puedes ver al guardián y pensar, «Ah, ahí está mi programa de miedo, haciendo su trabajo de intentar protegerme». Interesante. No luchas contra él, no lo juzgas, simplemente lo notas. Reconoces su voz como un evento mental, como una nube que pasa por el cielo de tu conciencia, en lugar de creer que es la verdad absoluta sobre la realidad. Puedes sentir una ola de tristeza y en lugar de ahogarte en ella, puedes decir, estoy observando la sensación de tristeza en mi cuerpo. Es una energía que se mueve. Al hacer esto, creas un espacio entre el estímulo, el pensamiento o la emoción y tu respuesta. Y en ese espacio, como explicó el psiquiatra Viktor Frankl, un superviviente del Holocausto, reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. El guardián pierde su poder cuando es observado. Su eficacia depende de que te identifiques con él, de que creas que su voz es tu voz. Cuando lo observas desde el balcón, se convierte simplemente en un actor ruidoso, pero ya no es el director. Practicar esto es el verdadero arte de la meditación, no solo como una práctica formal sentada en un cojín, sino como una forma de vida. Es aprender a vivir con una parte de tu atención anclada en el balcón del observador, incluso mientras participas en el ajetreo del mundo. Esto es lo que significa «conócete a ti mismo», el famoso aforismo inscrito en el templo de Apolo en Delfos. No significa analizarte sin fin, significa observarte sin juicio. Al principio, solo podrás permanecer en el balcón unos segundos antes de ser arrastrado de nuevo al escenario. Pero con la práctica, ese músculo de la conciencia se fortalece. Y desde esa posición elevada, no solo ganas paz, ganas la perspectiva necesaria para el siguiente y más crucial acto, empezar a reescribir el guión. Desde la perspectiva serena del balcón del observador, la obra que antes parecía un caos sin sentido, empieza a revelar sus patrones. Ves claramente cómo ciertos personajes siempre reaccionan de la misma manera, cómo ciertos diálogos internos conducen inevitablemente a los mismos resultados dolorosos.
Has dejado de ser un actor inconsciente y te has convertido en un director consciente. Y un director no solo observa, un director guía. Este es el momento de la reescritura activa del guión, un proceso que la psicología llama reestructuración cognitiva y que las tradiciones de sabiduría llaman transformación. El error fundamental que la gente comete es intentar eliminar a los personajes malos. Quieren matar al guardián, exiliar a la sombra, silenciar al complaciente. Este es un acto de violencia interna que solo perpetúa la guerra. Un director sabio no despide a sus actores, les da nuevos roles, roles que sirvan a la obra en su conjunto en lugar de sabotearla. El proceso comienza con el diálogo. Desde el balcón del observador, puedes empezar a hablar con tus personajes internos. Imagina que te enfrentas a una decisión arriesgada y el guardián comienza su monólogo de miedo. En lugar de creerle o luchar contra él, lo reconoces y le hablas con compasión, pero con firmeza. Gracias, guardián, por intentar protegerme. Sé que tu intención es mantenerme a salvo, pero ya no soy un niño. Tengo nuevos recursos y necesito tomar este riesgo para crecer. Te pido que te hagas a un lado y confíes en mí. Tu trabajo ahora no es detenerme, sino ayudarme a planificar los detalles para que el riesgo sea calculado. Le estás dando un nuevo trabajo, de carcelero a gestor de riesgos. Estás honrando su intención original, protegerte, pero actualizando su función a tu realidad adulta. ¿Y qué hay del complaciente, que siempre quiere decir que sí? Puedes hablarle. Entiendo que tienes miedo al rechazo si digo que no. Gracias por recordarme la importancia de la conexión, pero mi autenticidad es más importante que la aprobación de todos. Tu nuevo trabajo es ayudarme a encontrar maneras de decir no con amabilidad y respeto en lugar de sacrificar mis propias necesidades. Lo transformas de un felpudo a un diplomático. Incluso la sombra puede recibir un nuevo rol. A la parte de ti que siente envidia, puedes decirle: veo que anhelas el éxito que tiene esa persona. Gracias por mostrarme lo que es importante para mí. En lugar de resentir a esa persona, usemos tu energía para crear nuestro propio plan de acción y alcanzar nuestras propias metas. Conviertes la envidia destructiva en motivación constructiva. Este proceso de reescritura no es un ejercicio intelectual de una sola vez. Es una práctica diaria y constante. Cada vez que te enfrentas a un desafío interno, tienes la oportunidad de pausar, subir al balcón del observador, identificar a los actores implicados y asignarles conscientemente nuevos diálogos y nuevas acciones. Esto es lo que significa tomar responsabilidad por tu propia psicología. Es el arte de la alquimia interna. Transformar el plomo del sufrimiento neurótico en el oro de la conciencia integrada. A medida que practicas esto, la sinfonía interna comienza a cambiar. La cacofonía se convierte en armonía. Los personajes ya no luchan por el control, sino que colaboran bajo tu dirección consciente. Y es en este estado de integración interna donde descubres el secreto final, la revelación que une todas las piezas del rompecabezas. Has aprendido a observar a tus personajes, a dialogar con ellos y a reescribir sus guiones. La guerra civil en tu interior está dando paso a una cooperación armoniosa bajo tu dirección consciente. Has pasado de ser una marioneta a ser el titiritero, de ser un actor a ser el director. Y es desde esta posición de poder integrado donde finalmente comprendes el secreto de la verdadera agencia humana, la revelación que lo cambia todo. El paradigma que nos han vendido es que la libertad consiste en tener un yo fuerte y unificado que impone su voluntad sobre el mundo. Hemos pasado la vida intentando construir y defender esta identidad singular, este yo soy así. Pero esta es una fortaleza construida sobre arena.
porque como has descubierto, no existe un yo singular. Esta búsqueda es la fuente de una inmensa ansiedad, una lucha constante por mantener una coherencia que es, por naturaleza, artificial. La revelación definitiva, lo que nadie explica, es que la verdadera libertad no reside en tener un yo unificado, sino en ser la conciencia espaciosa que puede contener y dirigir a una multiplicidad de yoes. La verdadera agencia no es la voluntad de un solo rey, sino la sabiduría de un director que sabe qué actor poner en el escenario en cada momento. Piensa en ello. Cuando necesitas ser valiente para enfrentar un desafío, puedes conscientemente invocar a tu arquetipo interno del guerrero. Cuando necesitas ser compasivo para consolar a un amigo, puedes traer al frente a tu sanador interno. Cuando necesitas ser disciplinado para completar un proyecto, puedes dar el papel principal a tu organizador. Y cuando necesitas jugar y disfrutar, puedes permitir que tu niño interno salga a la luz. No estás siendo falso o inconsistente, estás siendo completo, estás siendo fluido, estás accediendo a la gama completa de tu potencial humano en lugar de limitarte a un solo personaje rígido. Esta es la diferencia entre ser un instrumento de una sola cuerda y ser una orquesta sinfónica. El guardián del paradigma odia esta idea porque la ve como una falta de integridad, como una locura. Pero la locura es precisamente lo contrario, la identificación rígida y obsesiva con una sola parte de ti mismo, ignorando a todas las demás. Los grandes líderes, artistas y pensadores de la historia, conscientemente o no, han sido maestros en este arte. Han sabido ser feroces y tiernos, analíticos y creativos, serios y juguetones. No estaban atados a una sola identidad, eran directores de su propio vasto potencial. Este es el pináculo del conocimiento oculto que hemos estado explorando. La identidad no es una cosa estática que se descubre, sino un proceso dinámico que se crea y se dirige a cada momento. Tú no eres ninguno de los personajes, eres el espacio en el que aparecen, eres la conciencia que los observa, eres la sabiduría que los guía. Al abrazar esta verdad, te liberas de la tiranía de la consistencia, te das permiso para ser complejo, contradictorio, multifacético, te das permiso para ser humano. Ya no te preguntas, ¿quién soy yo? Empiezas a preguntar, ¿quién necesito ser en este momento para responder a la vida de la manera más plena y auténtica? Y al hacerlo, tu vida deja de ser una reacción a las circunstancias y se convierte en una obra de arte, una creación consciente. Pero el impacto de esta transformación no se detiene en los límites de tu propia piel. Se extiende y remodela el mundo que te rodea. Cuando la guerra interna cesa y la sinfonía de tus personajes comienza a tocar en armonía bajo tu dirección, ocurre un fenómeno extraordinario. El mundo exterior empieza a cambiar, no a través de la magia, sino a través de la ley fundamental de la percepción. No vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Mientras vivías en un estado de conflicto interno, proyectabas esa guerra sobre la realidad. Veías enemigos por todas partes porque estabas en guerra contigo mismo. Sentías escasez y competencia porque tus personajes internos luchaban por recursos limitados de atención y control. Te sentías juzgado por los demás porque tu propio guardián interno te juzgaba sin piedad. El mundo era simplemente un espejo de tu caos interior. Pero cuando empiezas el proceso de integración, cuando retiras tus proyecciones y te haces dueño de tu propia sombra, el espejo comienza a reflejar una imagen diferente. Donde antes veías un jefe crítico, ahora puedes ver a una persona que, como tú, tiene su propio guardián ruidoso y puedes interactuar con él desde un lugar de compasión en lugar de miedo.
La compasión nace de reconocer la propia humanidad, con todas sus luces y sombras, en los demás. En tus relaciones dejas de buscar a alguien que te complete, porque ya no te sientes como un fragmento. Buscas a otro individuo completo con quien compartir un viaje. Dejas de culpar a tu pareja por tus propias emociones no resueltas, porque has aprendido a hacerte cargo de tu propio jardín interior. Las relaciones dejan de ser campos de batalla para la satisfacción de necesidades infantiles y se convierten en espacios para el crecimiento mutuo. Tu relación con el éxito también se transforma. Ya no proviene de la necesidad desesperada de demostrar tu valía al guardián o al mundo. El éxito se convierte en la expresión natural de tus talentos y pasiones integradas. El trabajo deja de ser una carga y se convierte en un juego, una forma de expresar quién eres. La ironía suprema, el secreto que las tradiciones filosóficas han intentado transmitir, es que el control sobre tu vida exterior se logra renunciando a la lucha por el control en tu vida interior. Se logra a través de la aceptación, la observación y la dirección sabia. Te conviertes en lo que los taoístas llaman un maestro del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Tus acciones se alinean con un propósito más profundo, y el universo parece conspirar a tu favor, no porque las leyes de la física cambien, sino porque finalmente estás nadando a favor de tu propia corriente interna, en lugar de luchar contra ella. Este es el verdadero significado de crear tu propia realidad. No es un pensamiento mágico, es un trabajo psicológico y espiritual profundo. Es limpiar el espejo de tu percepción para que pueda reflejar la belleza y la oportunidad que siempre estuvieron ahí, pero que estaban oscurecidas por el humo de tu conflicto interno. Has dejado de ser una víctima de tu historia y te has convertido en el autor de tu destino. La obra de teatro ya no es una tragedia o una comedia de errores. Se ha convertido en una épica de autodescubrimiento y creación consciente. Y el acto final no es un cierre, sino una apertura a una forma de vida completamente nueva. Hemos viajado juntos a las profundidades de la psique humana. Hemos desenmascarado a los actores que dirigen tu vida desde las sombras. Hemos enfrentado al guardián del paradigma. Hemos explorado la biblioteca de los yoes olvidados y hemos tenido el coraje de abrir la puerta de la sombra. Has ascendido al balcón del observador y desde allí has empezado a reescribir tu propio guión, no eliminando a los personajes, sino integrándolos en una sinfonía armoniosa. La revelación final es que no eres una sola entidad, sino un universo de posibilidades contenido en una conciencia directriz. La libertad no es ser una cosa, es tener la capacidad de ser muchas cosas, de responder a la vida con la totalidad de tu ser. Esta es la verdad ignorada, el conocimiento oculto que te libera de la tiranía de una identidad rígida y te abre a la fluidez de una existencia auténtica. Has aprendido que el mundo es un espejo y que para cambiar lo que ves fuera, primero debes transformar lo que eres dentro. Has pasado de ser una pieza en el juego a ser el jugador, consciente de las reglas y capaz de moverte con sabiduría y propósito. Este ya no es el final de un guión, es el comienzo de tu vida como una obra de arte consciente. Has recibido el mapa, la brújula y las llaves. El resto del viaje es tuyo. Los escenarios cambiarán. Nuevos personajes aparecerán, pero ahora posees la herramienta fundamental, la conciencia testigo, el director sabio que habita en tu interior. La transformación no es un destino, es un proceso continuo de observación, integración y creación. Si este viaje ha resonado contigo, si ha despertado al buscador que llevas dentro, no lo dejes como una simple experiencia intelectual. Compártelo. Habla de ello, inicia la conversación que puede cambiar una vida.
porque en un mundo que nos empuja a la fragmentación y al conflicto, el acto más revolucionario es buscar la propia integridad. Y ahora te dejo con una pregunta final, no para que la respondas ahora, sino para que la vivas en los días y años venideros. Ahora que sabes que eres el director de tu propia obra, ¿qué historia eliges contar? Y si te dijera que la persona que crees ser no es más que un personaje principal en una obra de teatro que nunca supiste que estabas interpretando, que cada decisión que tomas, cada miedo que sientes y cada deseo que te mueve no son originalmente tuyos, sino el eco de un guión escrito hace mucho tiempo por manos invisibles? Esta no es una pregunta retórica para inspirarte, es una invitación a cuestionar la base misma de tu identidad, a mirar detrás del telón de tu propia conciencia, donde se esconde un secreto que lo cambia todo. Porque no hablo de una conspiración externa, ni de fuerzas místicas que controlan tu destino. Hablo de un mecanismo mucho más íntimo y profundo, un sistema de control que opera desde el único lugar en el que nunca se te ocurrió mirar, tu interior. Te han enseñado a construir una identidad, a pulirla, a defenderla con orgullo. Te han convencido de que eres una sola voz, una sola conciencia, una entidad unificada que navega por el mundo con un propósito claro. Pero esa es la primera y más grande de las mentiras, el paradigma invisible que sostiene todo el edificio de tu realidad. Dentro de ti no hay un rey en su trono, sino un parlamento ruidoso y conflictivo, un elenco de personajes ocultos, cada uno con su propia historia, sus propios miedos y sus propias ambiciones secretas. Y tú, la conciencia que ahora me escucha, no eres el director de esta orquesta caótica, sino el resultado de su sinfonía disonante, la suma de fuerzas que luchan por el control del escenario de tu vida. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría psicológica, es un mapa de tu propia arquitectura interna, un conocimiento oculto que ha sido susurrado en escuelas filosóficas y tradiciones antiguas, pero que ha sido deliberadamente ignorado y suprimido por la cultura moderna. Exploraremos juntos por qué sientes esa extraña desconexión, esa sensación persistente de que hay algo más, de que estás viviendo una versión limitada de ti mismo. Te revelaré no solo quiénes son estos actores que viven dentro de ti, sino que te enseñaré a reconocer sus voces, a entender sus motivaciones y finalmente a tomar el control del escenario para reescribir el guión a tu favor. Este conocimiento ha sido velado por una razón muy poderosa: mantenerte fragmentado en un estado de guerra civil interna y silenciosa es la forma más eficaz de controlarte. Un individuo en conflicto es predecible, manejable y sobre todo dependiente de estructuras externas para que le den un sentido de dirección y seguridad. Un individuo que ha integrado sus partes, que ha hecho las paces con sus demonios internos y ha unificado a su parlamento bajo una dirección consciente, es impredecible, se vuelve ingobernable, se vuelve verdaderamente libre. Y la libertad auténtica siempre ha sido la mayor amenaza para cualquier sistema que se alimenta de la conformidad masiva y el pensamiento único. Si alguna vez has tenido la sensación de estar viviendo una vida que no es del todo tuya, si has sentido el peso de un potencial no realizado o has gritado en silencio por una libertad que no puedes definir, no estás loco, estás despertando. Lo que sientes es el primer llamado del buscador, el arquetipo interno que sabe que hay una verdad más profunda esperándote. Este no es solo un video, es el manual para tu despertar. Si estás listo para conocer a los personajes que realmente gobiernan tu vida y reclamar tu poder como director, suscríbete y acompáñame en este viaje, porque la revelación más importante de tu vida está a punto de comenzar.
Para entender el origen de esta fragmentación interna, de esta casa habitada por fantasmas que se hacen pasar por ti, debemos viajar al momento más vulnerable y maleable de nuestra existencia, la infancia. Un niño no nace con un ego definido, no nace con una identidad sólida, ni con un guión bajo el brazo. Nace como un océano de potencialidades, una pura conciencia perceptiva, un lienzo en blanco sobre el que el mundo comenzará a pintar, a menudo con trazos torpes y violentos. Desde el primer día comienza el proceso de domesticación, un adiestramiento sutil pero implacable. La familia, la escuela, la cultura, todos actúan como escultores de una estatua que el niño no ha elegido ser. Su trabajo es podar la naturaleza salvaje del ser humano para que encaje en el jardín ordenado de la sociedad. ¿Y cómo lo hacen? A través del amor, el arma más poderosa de todas. Cada vez que el niño escucha frases como «sé un niño bueno», las niñas no hacen eso, no llores, tienes que ser fuerte, no te enfades o comparte tus juguetes aunque no quieras. Un pequeño trozo de su ser auténtico es cortado y desechado. Aprende la lección más fundamental y devastadora de todas. Para sobrevivir, para ser amado, para pertenecer, debe abandonar partes de sí mismo. Y así comienza la construcción de las máscaras. Primero aparece el complaciente, ese personaje diseñado para agradar a los padres y figuras de autoridad. Este actor interno aprende que el amor es condicional, que se gana a través del sacrificio de las propias necesidades y la supresión de los deseos genuinos. Es el que sonríe cuando quiere llorar, el que dice sí cuando su alma grita no. Luego, para navegar el duro patio del colegio, un ecosistema brutal donde la vulnerabilidad es castigada, emerge el fuerte. Este personaje se construye una armadura con el metal de las emociones reprimidas. Aprende a desconectarse del miedo, de la tristeza y de la necesidad de ayuda. Ha internalizado que mostrar debilidad es invitar al ataque. Quizás también nace el rebelde como una reacción desesperada por proteger un último reducto de individualidad frente a la presión abrumadora de la conformidad. Este personaje prefiere el castigo a la aniquilación del yo, el conflicto abierto a la sumisión silenciosa. Estos no son simples cambios de humor. La neurociencia nos muestra que estas experiencias tempranas crean caminos neuronales increíblemente fuertes. Cada máscara que creamos es un circuito cerebral que se refuerza con la repetición hasta que se convierte en una respuesta automática, en un personaje que salta al escenario sin que ni siquiera nos demos cuenta. El psicólogo suizo Carl Jung identificó la máscara social principal y la llamó la persona, la cara que presentamos al mundo para funcionar socialmente. Es nuestro currículum, nuestro rol profesional, nuestra imagen pública. La cultura moderna nos anima a pulir esta máscara, a identificarla con nuestro verdadero ser. Pero lo que Jung y otras tradiciones de sabiduría sabían, y que es la verdad ignorada en nuestro tiempo, es que detrás de esa primera máscara se esconden muchas otras. Y lo que es más importante, el ser original, la conciencia testigo que observa todo este teatro, ha quedado sepultado bajo capas y capas de condicionamiento. El adulto olvida por completo que lleva máscaras. Cree que él es el complaciente, que él es el fuerte, que él es el rebelde. Se identifica con sus mecanismos de supervivencia hasta el punto de que su identidad se convierte en la suma de sus prisiones. Y aquí yace la raíz de la mayoría del sufrimiento humano, el misterio de nuestra ansiedad colectiva, la guerra civil interna entre estos personajes que luchan constantemente por el control. El complaciente quiere decir que sí a todo para ser aceptado, mientras el rebelde anhela gritar que no para sentirse libre. El fuerte te impide pedir ayuda cuando más la necesitas, mientras una parte infantil y
Vulnerable llora en silencio en el sótano de tu psique, anhelando ser rescatada. Vives en una casa dividida y ni siquiera te han entregado los planos. ¿Te das cuenta del paradigma oculto? Te han hecho creer que el problema está fuera, en tus circunstancias, en tus relaciones, en tu trabajo. Pero el verdadero conflicto, la batalla que define tu vida, se libra cada segundo dentro de ti. Este desconocimiento no es un accidente, es un diseño, es un paradigma fundamental que sostiene nuestras estructuras sociales, porque un individuo verdaderamente integrado que ha reconocido y armonizado a sus actores internos es impredecible, ingobernable y sobre todo libre. Y la libertad individual auténtica es la mayor amenaza para un sistema que se alimenta de la conformidad masiva y la dependencia. Por eso, este conocimiento no se enseña en las escuelas. Por eso, lo que te estoy contando puede sonarte extraño o incluso amenazador, porque estás a punto de conocer al guardián que protege este sistema de ignorancia. Un personaje que vive dentro de ti y cuyo único trabajo es asegurarse de que nunca, jamás descubras la verdad. Pero su tiempo de reinar en la oscuridad está a punto de terminar. Dentro de este teatro de la psique, hay un personaje que ostenta un poder desproporcionado. No es el más inteligente, ni el más creativo, ni el más amoroso. Es simplemente el más ruidoso y el más leal al sistema de control establecido. Es el guardián del paradigma, también conocido en la psicología popular como el crítico interno. Su voz es ese susurro incesante que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no te arriesgues, que quién te crees que eres para intentar algo así. Esta no es una simple metáfora. La existencia de este mecanismo ha sido documentada, estudiada y nombrada por diferentes escuelas de pensamiento a lo largo de la historia. Pero su verdadera función como carcelero de tu potencial ha sido sistemáticamente minimizada. El conocimiento está ahí, a la vista de todos, pero hemos sido condicionados para no conectar las piezas. La psicología moderna, en su vertiente cognitivo-conductual, nos ha dado uno de los mapas más detallados de las tácticas del guardián. Aaron Beck, uno de sus fundadores, identificó lo que llamó pensamientos automáticos negativos y distorsiones cognitivas. Estos son los patrones de pensamiento irracionales que el guardián utiliza para mantenerte atrapado. La catastrofización, que convierte un pequeño error en un desastre inminente. El pensamiento de todo o nada, que no ve matices entre el éxito absoluto y el fracaso total. O la personalización, que te hace creer que todo lo malo que sucede es tu culpa. Millones de personas van a terapia para corregir estos pensamientos, sin que nadie les explique el paradigma completo, que no están corrigiendo un error en su cerebro, sino que están escuchando la voz de un personaje específico con una agenda muy clara. Un personaje cuyo origen no es patológico, sino funcional. Mucho antes, las escuelas psicoanalíticas ya habían intuido esta estructura interna. Sigmund Freud propuso su famoso modelo del elo, el yo y el superyo, que no es más que un primer intento de nombrar a los actores principales. El ello como el conjunto de impulsos primarios y la sombra, el superyo como el guardián o crítico interno internalizado desde las figuras de autoridad, y el yo como la conciencia que intenta mediar en este conflicto. Carl Jung fue más allá, describiendo la psique como una colección de complejos autónomos y arquetipos universales. Sus conceptos de la persona, la máscara social y la sombra, todo lo que reprimimos, son descripciones precisas de dos de los personajes más importantes de nuestro elenco interno. Sin embargo, este conocimiento ha sido relegado a los círculos académicos o a la espiritualidad de la nueva era, despojándolo de su poder práctico y revolucionario. Se nos presenta como una teoría interesante,
no como el manual de 1900 instrucciones de nuestra propia mente. Pero la prueba más contundente y quizás más ignorada proviene de la neurociencia. El trabajo del premio Nobel Michael Gazzaniga con pacientes de cerebro dividido reveló algo asombroso. Al cortar el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios cerebrales, descubrió que cada hemisferio podía tener su propia conciencia, sus propias preferencias y su propia voluntad. El hemisferio izquierdo, el encargado del lenguaje, llegaba a inventar historias y justificaciones para las acciones que el hemisferio derecho había decidido por su cuenta, sin ser consciente de ello. Gazzaniga llamó a esta función el intérprete, un mecanismo que crea una narrativa coherente para dar sentido a nuestras acciones, aunque éstas provengan de diferentes partes no conscientes. ¿No es esta una descripción perfecta del yo que cree estar al mando, mientras que en realidad solo está racionalizando las decisiones tomadas por el parlamento de personajes internos? Nuestro cerebro no es un procesador único, es una red de módulos especializados, una coalición de sistemas que a menudo compiten entre sí. Somos, literalmente, una multitud. Los filósofos han sabido esto durante siglos. Los estoicos, como Marco Aurelio, hablaban de la necesidad de examinar nuestros juicios internos, reconociendo que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellos. Esa interpretación es la voz del guardián. Friedrich Nietzsche, con 1900, su estilo provocador, declaró que el yo es una ficción gramatical, una simplificación que hacemos para poder hablar de nosotros mismos. Afirmó que nuestra experiencia es en realidad un flujo de impulsos y voluntades de poder, una jerarquía de fuerzas en constante lucha. Lo que llamamos yo no es más que el resultado temporal de esa batalla. Se ridiculizó a Nietzsche como un loco, pero la neurociencia actual está demostrando que su visión poética era inquietantemente precisa. Más recientemente han surgido modelos terapéuticos que abrazan esta realidad de frente. La terapia de los sistemas de la familia interna, IFS, desarrollada por Richard Schwartz, es quizás el ejemplo más claro. Este modelo, cuya eficacia está siendo validada por estudios rigurosos, trata la psique como una familia interna de subpersonalidades. Nombra a las partes heridas y exiliadas de nuestra infancia, exiliados, a las partes protectoras que controlan nuestra vida para evitar que esas heridas se activen, managers como el complaciente o el perfeccionista, y a las partes que reaccionan impulsivamente cuando el dolor emerge, bomberos como las adicciones o los ataques de ira. La terapia no consiste en eliminar ninguna parte, sino en dialogar con ellas desde un centro de conciencia llamado el self, el observador o director, para restaurar la armonía. No es una metáfora, es un protocolo clínico que demuestra que podemos comunicarnos con nuestros personajes internos y sanar el sistema. Entonces, si la evidencia está por todas partes, desde los antiguos filósofos hasta la neurociencia de vanguardia y los modelos terapéuticos actuales, ¿por qué vivimos en la ignorancia de esta verdad? Porque el paradigma de la identidad única y unificada es el pilar de nuestra civilización. Una sociedad de consumo necesita individuos predecibles que crean que su identidad se construye comprando productos. Un sistema económico capitalista necesita trabajadores que se identifiquen completamente con su rol profesional. Un sistema político necesita ciudadanos que se identifiquen con una ideología simple y se enfrenten a los que tienen otra. Admitir que somos una multiplicidad compleja y a menudo contradictoria es un acto subversivo. Es declararse ingobernable por las narrativas simplistas que nos venden. El guardián interno no es solo un mecanismo psicológico, es el agente de un sistema cultural
que necesita que permanezcas dormido y fragmentado para sobrevivir. Pero las pruebas ya están sobre la mesa. Las piezas del puzzle encajan. Y ahora que sabes que el guardián no es una fantasía, sino un mecanismo real y documentado, es hora de mirarlo a la cara y entender cómo opera para mantenerte en una prisión sin barrotes. Ahora entiendes que no estás solo en tu cabeza. Reconoces la voz del guardián como un eco del pasado, un programa obsoleto. Pero la revelación más inquietante no es saber que existe, sino darte cuenta de hasta qué punto dirige tu vida sin que te des cuenta. Este conocimiento oculto deja de ser una teoría abstracta y se convierte en la explicación brutalmente clara de por qué te sientes atascado, por qué repites los mismos patrones y por qué, a menudo, sientes que vives la vida de otra persona. La aplicación práctica de esta verdad no es algo que debas buscar. Es el aire que respiras, el guión invisible que ejecutas cada segundo de cada día. Eres el actor principal de una obra que creías improvisada, pero que en realidad sigue un libreto, escrito por tus propios personajes internos. Imagina este escenario tan común que duele. En tu trabajo surge la oportunidad de liderar un proyecto importante. Es un desafío, pero también la puerta a un mayor crecimiento y reconocimiento. En ese instante, tu parlamento interno entra en sesión de emergencia. Una parte de ti, el buscador, se ilumina. Esta es la oportunidad que estábamos esperando para demostrar nuestra valía y aprender algo nuevo. Pero antes de que puedas siquiera saborear esa emoción, el guardián del paradigma irrumpe a gritos, con la voz de la falsa razón. Estás loco. Es demasiada responsabilidad. No estás preparado. Fracasarás estrepitosamente y todos se darán cuenta de que eres un fraude, de que todo lo que has conseguido ha sido por pura suerte. Mientras tanto, desde un rincón, el complaciente susurra nerviosamente: ¿y si al aceptar ofendo a mi compañero, que también quería el puesto? Mejor no crear problemas, no quiero que nadie se enfade conmigo. Y desde el sótano oscuro de la psique, la sombra, en su forma de autosabotaje, podría añadir con desdén: de todas formas, no te lo mereces. Es mejor rechazarlo antes de que descubran que no vales nada. El resultado de esta batalla interna determinará tu decisión externa. Si la voz del guardián es la más fuerte, probablemente rechazarás la oportunidad, justificándote con excusas racionales como no es el momento adecuado o quiero centrarme en mis tareas actuales. Crees que has tomado una decisión lógica y prudente, pero la verdad ignorada es que has sido gobernado por un programa de miedo infantil. Has permitido que el fantasma de un antiguo maestro o de un padre crítico decida tu futuro. Ahora, llevemos este misterio a tus relaciones, el campo de batalla más íntimo de todos. Conoces a alguien y sientes una conexión profunda, una chispa de posibilidad. El romántico que hay en ti, una faceta del buscador, se siente lleno de esperanza. Pero entonces el guardián, armado con el pesado archivo de todas tus heridas pasadas, entra en escena. Cuidado, advierte. Recuerda cómo sufriste la última vez. No te abras demasiado. No confíes tan rápido. Te volverán a hacer daño, siempre lo hacen. Si una parte de tu sombra, cargada de inseguridades, se activa, empezarás a proyectar tus propios miedos en la otra persona. Buscarás defectos donde no los hay. Interpretarás un mensaje ambiguo como una señal de rechazo. Crearás una profecía autocumplida para poder decir: ¿ves? Sabía que no se podía confiar. Mientras tanto, tu parte complaciente podría hacerte aceptar comportamientos que no te gustan, ignorar banderas rojas evidentes solo para mantener la paz y evitar el fantasma del abandono. Cada interacción se convierte en un campo de minas, y tú, en lugar de conectar genuinamente con otro ser humano, estás interactuando con los fantasmas de tus relaciones pasadas.
Crees que estás protegiendo tu corazón, pero en realidad lo estás encerrando en una jaula, condenándolo a la soledad. ¿Reconoces este patrón? ¿Cuántas conexiones potenciales has saboteado por escuchar la voz del miedo disfrazada de prudencia? Esta es la verdadera naturaleza de tu prisión. No tiene barrotes de acero, sino barrotes de pensamientos automáticos. Eres una marioneta cuyos hilos son movidos por estas fuerzas internas que no comprendes. Y la tensión de esta guerra constante es agotadora. Es la fuente de esa ansiedad de bajo grado que nunca desaparece, de esa fatiga crónica que no se cura, durmiendo. Es la razón por la que procrastinas en las tareas que te harían crecer. Tu guardián y tu sombra conspiran para mantenerte en la zona de confort, aunque esa zona sea una ciénaga de infelicidad. Es la razón por la que explotas de ira por algo trivial. Una parte herida y reprimida ha encontrado por fin una grieta para salir a la superficie. Tu vida se convierte en una serie de reacciones, no de elecciones conscientes. Y el resultado es una existencia que se siente disociada, como si estuvieras viendo una película de tu vida en lugar de vivirla. Hay una brecha insoportable entre la persona que muestras al mundo y el caos que sientes por dentro. El famoso síndrome del impostor no es un síndrome, es la experiencia inevitable de un ser humano que se ha identificado con una sola de sus máscaras, mientras teme que las otras sean descubiertas. Esta revelación sobre la naturaleza humana es profundamente humilde y aterradora. Nos han vendido el mito del individuo soberano, del yo racional que toma decisiones lógicas. Pero la psicología humana real es un desorden glorioso, un campo de batalla de dioses y demonios internos. No somos una monarquía, somos una anarquía apenas contenida, y la tensión emocional aumenta cuando te das cuenta de que has estado luchando en el bando equivocado. Has estado intentando reprimir las voces malas y fortalecer las buenas, sin entender que todas ellas son parte de ti, que todas tienen un origen y una intención, aunque sea distorsionada. Has estado intentando ganar una guerra que no se puede ganar, porque es una guerra contra ti mismo. Cada gramo de energía que gastas en esta lucha es energía que no usas para crear, para amar, para vivir. Estás atrapado en un punto muerto, en un empate técnico que consume tu fuerza vital y te deja vacío. El ruido de tu parlamento interno es tan ensordecedor que ya no puedes escuchar la voz más importante de todas, la tuya. Pero es precisamente aquí, en el punto de máxima tensión, cuando la desesperación de reconocer esta verdad se vuelve casi insoportable, donde se abre una nueva puerta. Toda la estructura de tu sufrimiento se basa en una suposición fundamental, que tú eres uno de los actores en el escenario, que estás obligado a participar en la batalla. Has vivido toda tu vida identificado con el complaciente, con el rebelde, con el guardián o con el buscador. Has creído que tu única opción era ayudar a un personaje a derrotar a los otros. Pero, ¿y si esa fuera la mentira definitiva? ¿Y si te dijera que hay un lugar dentro de ti que no participa en esta guerra? Un lugar de silencio y claridad, desde donde puedes observar todo el teatro sin ser arrastrado por el drama. No es otro personaje, es una cualidad de la conciencia misma, olvidada y atrofiada por la falta de uso. Lo que viene ahora no es solo una estrategia para manejar a tus personajes. Es una revelación que reescribe todas las reglas del juego. Es el descubrimiento del único lugar desde donde puedes empezar por primera vez a ser verdaderamente libre. La tensión en tu interior ha llegado a un punto de ruptura. Has reconocido la guerra civil que se libra en tu nombre y la has confundido con tu propia identidad. Has vivido como un soldado en una batalla que no puedes ganar, porque cada bando eres tú.
La desesperación que sientes ante esta revelación es el sonido de los muros de tu prisión empezando a agrietarse, porque la suposición sobre la que has construido toda tu vida, la mentira fundamental que sostiene todo tu sufrimiento, es que tu único lugar posible está en el campo de batalla. Pero lo que estás a punto de descubrir no es una nueva estrategia de combate, es un escape a un lugar que siempre ha estado ahí, esperándote, un lugar de silencio y poder inconcebibles. Este es el punto de inflexión no solo de esta narración, sino de tu vida entera. Este lugar es el balcón del observador. No es un personaje más en la obra, es una dimensión completamente diferente de la conciencia. Es la capacidad pura de atestiguar, sin juicio, sin análisis, sin la necesidad de cambiar absolutamente nada. Es la parte de ti que puede observar el torrente de tus pensamientos sin creer que son tú. Es la conciencia que puede sentir la ola de una emoción intensa, como la rabia o el miedo, sin ser arrastrada y ahogada por ella. No es una idea poética, es una facultad humana real, aunque profundamente atrofiada en el hombre moderno. Las tradiciones de sabiduría de todo el mundo, despojadas de su dogma, han señalado este lugar. En el budismo lo llaman mindfulness o la conciencia testigo. Los estoicos, como el esclavo liberado Epicteto, lo llamaron la facultad de la atención, la prosoché, la capacidad de poner un guardia en la puerta de la mente para examinar cada impresión antes de aceptarla como verdad. El psiquiatra y superviviente del Holocausto, Viktor Frankl, lo describió de la forma más potente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. El balcón del observador es ese espacio. Cuando te sitúas en ese balcón, el escenario no cambia por arte de magia. La obra continúa. El guardián sigue gritando sus advertencias catastrofistas. El complaciente sigue suplicando por la aprobación ajena. Pero tu relación con ellos se transforma radicalmente. Ya no estás en el escenario, siendo empujado y arrastrado por los actores. Estás en la quietud del balcón, observando la obra con una serena y lúcida distancia. Desde esta perspectiva elevada, puedes ver al guardián y pensar: ah, ahí está mi programa de miedo, haciendo su trabajo de intentar protegerme. ¡Qué interesante! Su voz suena tensa hoy. No luchas contra él, no lo juzgas y, sobre todo, no le crees ciegamente. Reconoces su voz como lo que es, un evento mental, una nube que pasa por el vasto cielo de tu conciencia, en lugar de confundirla con el cielo mismo. Puedes sentir una punzada de tristeza y, en lugar de identificarte con ella y decir, estoy triste, puedes observar y notar. Estoy experimentando la sensación de tristeza en mi cuerpo. Es una energía que se mueve, que tiene un principio y un fin. Las consecuencias de este cambio de perspectiva son sísmicas. El guardián y los demás personajes pierden la mayor parte de su poder en el instante en que son observados sin juicio. Su eficacia depende de que te identifiques con ellos, de que creas que su voz es tu voz, de que actúes sus guiones de forma inconsciente. Cuando la luz de tu conciencia los ilumina, se encogen, se convierten en lo que son: ecos del pasado, programas automáticos, sugerencias, pero ya no son órdenes. El poder deja de estar en los actores y pasa al observador. Este es el verdadero mecanismo de la regulación emocional, algo mucho más profundo que contar hasta 10. Es la desidentificación. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de tu paz mental. Un individuo que opera desde el balcón del observador se vuelve extrañamente inmune a la manipulación externa. La publicidad, que se basa en activar a tu personaje inseguro, ya no funciona.
La propaganda política que necesita activar a tu personaje tribal y temeroso del otro pierde su efecto. Te conviertes, en el sentido más profundo, en un ser soberano. Pero este nuevo entendimiento trae consigo un nuevo y vertiginoso misterio. Al principio, permanecer en el balcón trae una paz inmensa. Silencio después de una vida de ruido interno es embriagador. Pero pronto, una pregunta mucho más profunda y desestabilizadora emerge de ese silencio. Si yo no soy mis pensamientos, si no soy mis emociones, si no soy estos personajes que actúan en mi interior, entonces, ¿quién soy yo? Tu identidad, esa estatua que has pasado toda tu vida esculpiendo y defendiendo, se revela como una colección de máscaras. Y detrás de las máscaras encuentras un espacio vacío, una conciencia silenciosa. Este es el momento que muchas tradiciones llaman la noche oscura del alma. Es la aterradora pero liberadora disolución del falso yo. El guardián odia este espacio. Lo llama la nada y te gritará que vuelvas al drama conocido, porque prefiere un infierno familiar a un cielo desconocido. Pero el buscador sabe que este vacío no es un vacío de inexistencia, sino un vacío de potencialidad pura. No es la nada, es el todo potencial, es el lienzo en blanco, la práctica de volver a este balcón una y otra. ¿Ves? Es el verdadero arte de la meditación, no como una técnica de relajación, sino como un entrenamiento radical de la conciencia. Es aprender a vivir con una parte de tu atención anclada en este centro de quietud, incluso mientras participas en la danza de la vida. Al principio, solo podrás permanecer en el balcón unos segundos antes de que un actor te agarre del tobillo y te arrastre de nuevo al escenario. Pero con la práctica, ese músculo de la conciencia se fortalece. Y desde esa posición elevada, no solo ganas paz, ganas una claridad sin precedentes. Empiezas a ver no solo a los actores, sino el guión completo. Ves los patrones, los bucles, las escenas que se repiten una y otra vez con diferentes decorados. Ves cómo la misma discusión con tu pareja es la misma obra que tus padres representaban. Ves cómo tu miedo a hablar en público es la misma escena que se originó en un aula de primaria hace décadas. Y es aquí, desde la quietud y la claridad del balcón del observador, donde la revelación final de este acto te golpea con la fuerza de un relámpago. Has pasado de ser un actor inconsciente a ser un espectador consciente. Has descubierto que la obra es predecible, repetitiva y en última instancia una elección. Y si puedes ver todo el mecanismo del teatro, si puedes ver a los actores esperando entre bastidores, si puedes ver las cuerdas que los mueven y oír las líneas del guión antes de que se pronuncien, surge la pregunta más poderosa y peligrosa de todas, la que lo cambia todo para siempre. Si yo soy el que observa el guión, ¿significa eso que puedo tomar la pluma y empezar a reescribirlo? La pregunta ha quedado suspendida en el aire, vibrando con el poder de una verdad a punto de nacer. Si eres el que observa el guión, ¿puedes empezar a reescribirlo? La respuesta a esa pregunta es el clímax de toda la historia humana, la revelación que los sabios han codificado en mitos y los filósofos han susurrado en textos herméticos. Y la respuesta es un sí rotundo y transformador. Este es el acto final de la obra, pero es el primer acto de tu vida consciente, porque el poder último no reside en ser un espectador pasivo, por muy sereno que sea. El poder supremo reside en bajar del balcón, no para volver al campo de batalla, sino para subir al escenario con la silla del director en la mano. Has dejado de ser un actor inconsciente, has dejado de ser un mero observador. Te has convertido por fin en el director. Y un director no solo observa la obra, la guía, la moldea, le da un propósito. Aquí es donde todas las revelaciones convergen en un entendimiento unificado.
en la aplicación práctica de este conocimiento oculto. Reescribir el guión no significa llevar a cabo un acto de violencia interna. El error fundamental, el que perpetúa la guerra, es intentar matar a los personajes malos. Querer eliminar al guardián, exiliar a la sombra o silenciar al complaciente es declararte la guerra a ti mismo. Un director sabio no despide a sus actores. Les da nuevos roles, roles que sirvan a la obra en su conjunto en lugar de sabotearla. El proceso comienza con el diálogo consciente. Cuando te enfrentas a una decisión y el guardián comienza su monólogo de miedo, desde tu silla de director lo reconoces y le hablas con compasión pero con firmeza. Gracias, guardián, por intentar protegerme. Sé que tu intención es mantenerme a salvo del dolor que conocimos en el pasado, pero ya no soy un niño. Tengo nuevos recursos y necesito tomar este riesgo para crecer. Tu trabajo ahora no es detenerme, sino ayudarme a planificar los detalles para que el riesgo sea calculado y la aventura sea segura. Le acabas de dar un nuevo trabajo, de carcelero a estratega de riesgos. Honras su intención, pero actualizas su función. Haces lo mismo con cada personaje. Al complaciente que tiembla ante la idea de decir no, le dices: entiendo que tienes miedo al rechazo. Gracias por recordarme la importancia de la conexión humana, pero mi autenticidad es el pilar de mi autoestima. Tu nuevo trabajo es ayudarme a encontrar maneras de decir no con amabilidad, con respeto y con claridad, en lugar de sacrificar mis necesidades en el altar de la aprobación ajena. Lo transformas de un felpudo a un diplomático brillante. Incluso la temida sombra puede ser integrada. A esa parte de ti que siente una punzada de envidia, en lugar de reprimirla con vergüenza, la miras de frente. Veo que anhelas el reconocimiento y el éxito que tiene esa persona. Gracias por mostrarme lo que es importante para mí. En lugar de gastar tu energía en resentimiento, vamos a usarla para crear nuestro propio plan de acción, para canalizar esa pasión en nuestra propia obra maestra. Conviertes la envidia destructiva en motivación constructiva. Este es el arte de la alquimia interna, transformar el plomo del sufrimiento neurótico en el oro de la conciencia integrada. Ya no eres una víctima de tus patrones, eres el alquimista que los transmuta, y esta práctica diaria te conduce a la lección universal, a la clausura filosófica de este viaje. El paradigma que nos han vendido es que la libertad y la madurez consisten en forjar un yo fuerte, consistente y unificado. Hemos pasado la vida intentando construir y defender esta identidad singular, este yo soy así. Pero esta es una fortaleza construida sobre arena, porque como has descubierto, no existe tal cosa como un yo singular. Esta búsqueda es la fuente de una inmensa ansiedad, una lucha constante por mantener una coherencia que es, por naturaleza, artificial. La revelación definitiva, el misterio final, es que la verdadera libertad no reside en tener un yo unificado, sino en ser la conciencia espaciosa que puede contener, aceptar y dirigir a una multiplicidad de yoes. La verdadera madurez no es la voluntad de un solo rey, sino la sabiduría de un director que sabe qué actor poner en el escenario en cada momento. Piensa en ello. Cuando necesitas ser valiente, puedes conscientemente invocar a tu guerrero interno. Cuando necesitas ser compasivo, puedes traer al frente a tu sanador. Cuando necesitas disciplina, das el papel principal a tu organizador. Cuando necesitas jugar, dejas que tu niño interno tome el escenario. No estás siendo falso, estás siendo completo, estás siendo funcionalmente fluido. Hemos viajado a las profundidades de la psique y hemos regresado con el mayor de los tesoros, la comprensión de que no eres una sola nota, sino la sinfonía entera. Hemos desenmascarado a Inos, los actores, hemos calmado al guardián y hemos integrado a la sombra.
Hemos ascendido al balcón del observador y hemos reclamado la silla del director. Has aprendido que el mundo exterior es un espejo y que para cambiar el reflejo, primero debes transformar la fuente de la luz, tu propio estado de conciencia. Has pasado de ser una pieza en el juego a ser el jugador. Tu vida deja de ser una reacción a los acontecimientos para convertirse en una creación deliberada, en una obra de arte consciente. Ya no estás atrapado en tu historia. Te has convertido en el historiador, en el autor con el poder de escribir el siguiente capítulo. La transformación no es un destino al que se llega, sino un proceso continuo de observación, integración y creación. Este ya no es el final de un guión, es el comienzo de tu vida como artista. Has recibido el mapa, la brújula y las llaves del teatro. El resto del viaje es tuyo. Si este viaje por el conocimiento oculto de la psique ha despertado al buscador que llevas dentro, si ha encendido una luz en las estancias oscuras de tu mente, no dejes que esta revelación se desvanezca. Compártela. Inicia la conversación que puede cambiar una vida, porque en un mundo que nos empuja a la fragmentación y al conflicto, el acto más revolucionario es buscar la propia integridad. Suscríbete para continuar este viaje con nosotros. Y ahora te dejo con la pregunta final, no para que la respondas ahora con la mente, sino para que la vivas en los días, meses y años venideros. Ahora que sabes que eres el director de tu propia obra, ¿qué historia eliges contar?